Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Entonces quiero comenzar y compartir con ustedes un tema acerca de escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque queremos y necesitamos saber la verdad. ¿Bien? El apóstol Pedro, en una de sus epístolas, nos decía que fuimos escogidos desde antes de la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo en santificación del Espíritu. O sea, para que el ser humano tenga un trato con la totalidad, la realidad espiritual de Dios. Pero para eso necesitamos conocerla y saber por qué es necesario y qué fue lo que pasó. Entonces, escudriñar las escrituras. Amén. Vamos a ir a Mateo 22, capítulo 22, versículo 22 al 30. Y vamos a leer ahí. Dice la palabra del Señor: oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. Jesús enseñaba cosas maravillosas. Amén. Aquel día vinieron los saduceos. Ahí en la época de Jesús habían varias corrientes doctrinales o filosóficas, y uno de esos eran los saduceos. Y ellos, en sus ideas, en sus pensamientos, en su ideología, en sus creencias, dicen que no hay resurrección. Nos dice la palabra aquí en el verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Al segundo, eran 7. Amén. De igual manera, también el segundo, y el tercero, y hasta el último. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Mire la concepción material limitada de estos saduceos, muy inteligentes con sus doctrinas y sus cosas, pero no pensaban más allá de la, como dicen, no veían más allá de la nariz. Al final murió la mujer, y entonces ellos le dicen: y en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Pues ya que todos los 7 la tuvieron. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección de los muertos, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Primera cosa, cuando la gente, el ser humano, ignora las escrituras, yerra. Amén. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Están equivocados porque están ignorando las escrituras. Por eso es el título. Y es un consejo, un mandato de Dios. Escudriñar las escrituras. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, en cierta manera, lo sobrenatural. Amén. Porque allá en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino seréis como los ángeles de Dios. Hay por ahí una idea distorsionada a partir de un libro apócrifo, o sea, un libro que no es inspirado por Dios, que se llama el Evangelio de Enoc, o el libro de Enoc, que dice que supuestamente Adán tuvo una mujer antes que Eva, que Dios le había hecho a Lilith, y que Lilith se rebeló contra Adán porque él siempre estaba en una posición machista, sobre todo en la intimidad, y que cuando ella quiso tomar el control de él no, y entonces ella se rebeló y se fue a tener sexo, intimidad con
los demonios. Ahí hay el que escribió ese libro, que no fue el Enoc que Dios traspuso, porque ese libro fue escrito muchos años después de que Dios había traspuesto a Enoc, perdón. Ignoraba las escrituras, estaba igual que los saduceos. Porque los ángeles no se reproducen, son asexuados. Amén. Ellos, cuando Dios quiere más ángeles, crea más ángeles. A nosotros los seres humanos Dios nos dio una condición especial. Porque le dijo al ser humano, multiplícate y pobla la tierra. Por eso nos reproducimos. Amén. Sexualmente. Ahí está la cuestión. Ahora hay otros que tomando un texto de la Biblia dice que habían gigantes, pero antes de esos gigantes, dice, y los hijos de Dios tomaron hijas, los hijos de Dios tomaron mujeres de las hijas de los hombres. Y entonces dicen que los hijos de Dios, ahí se refiere a los ángeles, y que les hicieron hijos, tuvieron hijos con esas mujeres. No se refiere a eso. Hay dos realidades después de Adán. Amén. Y esas realidades se llaman hijos de Dios y hijos de los hombres. Acordémonos, en Génesis, cuando Dios le había dado un mandato a Eva, le dijo, de todos los árboles del huerto, Génesis 3, podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del árbol que está en medio del huerto, no comáis, porque el día que comiereis moriréis. Viene la serpiente y le dice, con que Dios te ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto. Mire, de una vez buscándole que Eva cayera. Entonces, claro, uno cuando conoce algo que le han dicho, alguien de autoridad dice, no, así no fue. Y eso hizo Eva. No, Dios no nos dijo así, Dios lo que nos dijo fue esto, que podemos comer de todos los árboles, menos del árbol que está en medio del huerto, porque el día que comamos de eso, moriremos. Le dijo la verdad a Eva a la serpiente. ¿Y la serpiente qué hace? No moriréis, como diciendo, Dios es mentiroso. Ese no morir, estaba diciendo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que Dios es veraz. Amén. Que Él no miente. En cambio, la Biblia nos dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces le mintió a Eva, no moriréis, sino que conoce Dios que el día que coman de ese árbol seréis igual que Él, conociendo el bien y el mal. Ya conocían el bien. ¿Qué conocieron? El mal. Porque tan pronto comen, Eva dice, y vio la mujer que el árbol era bueno y codiciable para adquirir sabiduría, y comió y le dio a su marido. Cuando tan pronto comieron, conocieron que estaban desnudos. Yo en la otra prédica decía, ahí termina el periodo que se llamó la dispensación de la inocencia, porque en el momento en que ellos se le abren sus ojos a lo material, al razonamiento humano, descubren que están desnudos y sienten vergüenza y se hacen delantales con hojas de higuera. Amén. No es que el primer diseñador se llamó higuera ni nada de eso, no. Es de una planta. Se hacen delantales con hojas de higuera. Y cuando viene Dios a preguntarles, se esconden, porque les da vergüenza. Y entonces lo que le dice Adán al Señor es que tuve vergüenza y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y entonces ahí mismo se delató el mismo. Como cuando al niño rompe el vidrio y le dice, ¿quién rompió el vidrio? Yo no fui. Amén. Entonces, Adán hace eso, porque de cierta manera era niño todavía. Acababa de perder la inocencia. Entonces Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que me diste me dio a comer. Seguro ella lo agarró y venga, coma. No, eso le dice a Adán, cada uno excusándose, y siempre el ser humano es a excusarse. Quieren conocer a Dios sin hacer lo que Cristo manda, de escudriñar su verdad. Entonces,
Dios le habla a Eva. Ay, Eva, ¿qué dice? La serpiente me engañó. Entonces Dios le da la maldición y bueno, viene, comienza todo. Pero a raíz de esa desobediencia, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Estaban destituidos. No quiere decir que no hubiera un trato de Dios con los corazones sinceros. Noé era un hijo de Dios, temía a Dios. Amén. ¿Quién le enseñó a Noé a temer a Dios? Hay una situación ahí que no la he hecho nunca, pero la voy a decir ahora. Cuando Caín y Abel produjeron cada uno en su área, Caín en lo vegetal y Abel en los ganados, pasó algo. Y es que cada uno lo hizo a su manera. Abel sintió agradecimiento con Dios y ofreció un holocausto que estaba simbolizando lo que haría Dios por la humanidad. Derramó sangre. Amén. La Biblia dice que nos está escrita para enseñarnos todo. Amén. Pero Caín no. Caín cogió cualquier fruto, lo puso allá, lo quemó y o sea, ahí están las dos tendencias. Los hijos de Dios hacen lo que le agrada a Dios. Los hijos de los hombres hacen lo que les agrada a ellos. Como lo quieren, a su manera, sin contar con Dios. Amén. Y ahí comienzan dos tendencias. De la gente que teme a Dios, o sea, los hijos de Dios, y de la gente que no teme a Dios, los hijos de los hombres. En ningún momento está hablando de ángeles. Amén. Los ángeles son criaturas creadas, no son hijos. El ser humano está hecho fue hecho como hijo de Dios, pero perdió su condición y se volvió simplemente un ser natural. Entonces la Biblia habla de seres naturales y hijos de Dios. Amén. O de hijos de Dios y hijos de los hombres. Es eso. Pero para entender todas estas cosas, ¿a dónde vamos? A la Escritura. Amén. La Biblia, toda la Biblia es útil para redarguirnos, instruirnos en justicia y enseñarnos. Amén. Por eso el consejo que nos da el Señor es ese, escudriñar la Escritura. Y ahí vemos que la humanidad estaba perdida. Dios escoge un pueblo para que como sus hijos caminaran en obediencia. Él sabía que no iban a caminar, porque terminaron copiándose de los pueblos que eran de hombres naturales, que hacían las cosas a su manera. Entonces Dios quería ser el que dirigía, el que reinaba sobre Israel, y Israel no quería eso, quería un rey como los otros pueblos. Y siempre que hacían las cosas como los otros pueblos, acarreaban problemas. Y siempre que hacían las cosas como Dios les enseñaba, el pueblo prosperaba y andaba en bendición. Tanto así que Dios dice, bueno, voy a mandar un pacto. Hay dos momentos en el trato de Dios con la humanidad bien claros en la Biblia. Y el primer momento se llama la ley de Moisés, que Dios le da al pueblo de Israel para que caminaran en su realidad de pueblo obediente a Dios, de hijos de Dios. Esa es la diferencia. Los hijos de Dios obedecen a Dios. Los seres naturales no. Amén, porque están en su instinto. Pero el pueblo de Israel no entendió eso y siguió tras de la ley, como nos dice Romanos, como por obligación, mas no por fe. Porque el elemento del hijo obediente es la fe, que le cree a Dios aunque no vea nada. Porque eso es lo que nos dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Por qué certeza? Porque el que me lo dijo no miente. Amén. ¿Qué fue lo que le faltó a Eva? Fe. Le creyó a la serpiente y no le creyó a Dios. Porque si hubiera creído, no desobedece. Entonces la ley está dada para que el pueblo obedezca, pero no obedece, terminan llevándola por obligación. Amén. Y lo decía en otra enseñanza, la ley no son solo los 10 mandamientos de Éxodo 20, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Todo eso es lo que reglamenta esa ley, esa constitución dada a partir de los 10 principios generales, por decirlos de alguna manera.
Pero la reglamentación de esos 10 principios ocupan prácticamente 3 libros de la Biblia para que el pueblo caminara en obediencia, pero no caminó. Lo que evidencia la ley es el pecado, la incapacidad del hombre para obedecer. Y entonces Dios provee otro momento. Ya le ha prometido a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De la descendencia de Abraham sale Israel, es cierto, pero en el trato de Dios con Israel a partir de la ley de Moisés, del pacto de la ley, solo alcanzaría bendición Israel. Ese no era el objetivo de Dios. El objetivo de Dios era mostrar que dándole una oportunidad al hombre, el hombre no era capaz de corresponder a esa oportunidad. Y entonces proveer algo mejor, como dice la Biblia. En Cristo Jesús se cumple la promesa que Dios le da a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya no era solo Israel, sino en Cristo Jesús todas las naciones. Y lo cumple. Nace el Señor Jesucristo, predica el evangelio, hace señales y prodigios, practica las obras amén, las cosas que él hace como ejemplo, que no son solo los milagros y prodigios, amén, y muere para derramar su sangre, lo que había anunciado, por decirlo de alguna manera, Abel en su sacrificio. Y la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Cristo viene, derrama su sangre por el perdón de los pecados de todo aquel que en él crea. Entonces Juan 1:12 nos dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Realmente ya no por descendencia humana, sino por fe. Por eso Abraham, que le creyó a Dios, es llamado, según la Biblia, el padre de la fe. Pero Jesucristo, que obedeció hasta la muerte de cruz y derramó su sangre sin haber cometido pecado por los pecados de la humanidad, es llamado el autor y consumador de la fe. Y la fe es un elemento primordial en los hijos de Dios para obedecer. Amén. Ahí comienza toda la situación. ¿Cómo aprendemos todo esto? A través de escudriñar la Biblia. Dice en Mateo capítulo 4, el verso 3 y el verso 4, de la siguiente manera. Entonces, Cristo viene, derrama su sangre para proveer una salvación gratuita por la fe a todo el que crea, para reconciliarnos y devolvernos a la condición antes de que Adán y Eva pecaran. O sea, la condición espiritual de imagen y semejanza con Dios. Amén. Dice en Mateo 4, el verso 3, vino el tentador. Está igual que cuando en el Génesis, ¿no? ¿Quién vino a tentar a Eva? Satanás. Amén. Para estorbar el propósito de Dios. Pero la Biblia aquí nos muestra la misma realidad. Satanás tentando a Jesús para dañar el plan de Dios. Amén. Dice, y vino el tentador y le dijo, mire cómo Satanás siempre trabaja de la misma manera. Si eres hijo de Dios, sembrando dudas. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del fruto, del huerto. Y aquí está poniendo, o sea, sembrándole duda. No le había dicho eso Dios a Adán y Eva. Amén. Ahora que viene a tentar a Jesús con algo. Si eres hijo de Dios, miren, Cristo no tiene que comprobarle a nadie que es hijo de Dios. El enemigo sabía que era hijo de Dios. Pero viene, como está en lo humano, Cristo, a ver si por ese lado también lo engaña. Amén. Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Buscando a partir de lo material, de lo emocional, de la necesidad física. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué necesidad física? Porque Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches.
No era un ayunito de 2 horas. Amén. Ahora, no es que todos los cristianos tengamos que ayunar 40 días porque no estamos compitiendo con Cristo. Amén. Dice, él respondió y dijo, o sea, Cristo respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, el hombre no solo es cosa material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, de lo espiritual, de lo que trasciende. Amén. De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo es la palabra. Dice yo, en el principio era el verbo, Juan 1:1. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Cristo es la palabra. Y la Biblia nos dice que Cristo es el pan de vida que eterna. O sea, estaban Satanás a bajarlo al plano material y Jesús mirando más allá de lo material, en lo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, porque el pan es solo para lo material, para lo físico, para nuestro cuerpo, pero este cuerpo se va a deshacer y tenemos un alma espiritual que va a vivir y esa no se alimenta de pan material, sino de la palabra de Dios, que es pan de vida. Amén. Gloria al Señor. Jesús usó la palabra, la escritura, para defenderse del ataque de Satanás. Lo que no hizo Eva. Si Eva hubiera dicho, no señor, Dios no miente, había quedado la serpiente fracasada en su plan. Por eso el consejo de Dios es escudriñar las escrituras. Ellas nos muestran cómo hacer. Pero hay gente que es cristiana y no lee la Biblia. Viene cualquier profeta apostata, o mejor, falso apóstol, y le da una doctrina distorsionada y la persona termina creyendo. La Biblia nos dice, si un ángel del cielo se aparece y les predica un evangelio diferente, es un anatema, es un maldito, está engañando, es un engañador. En otras palabras, ¿cuántos de esos predicadores de la nueva revelación apostólica, sí, apostatólica más bien, apostasía, están predicando cosas distorsionadas? Incluso llevando a la gente a hacer actos de hechicería dentro del cristianismo. Porque esos actos proféticos, la mayoría de esos actos proféticos son pura brujería. Y le cambian el sentido a las cosas. Amén. Pero Dios quiere que nosotros escudriñemos la palabra para que no seamos engañados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres del engaño. Aquí el apóstol, el Señor Jesucristo estaba defendiéndose del ataque del enemigo a partir de la palabra escrita. Amén. Y en Mateo 4, el versículo 7 nos dice lo siguiente. Amén. Mateo 4, versículo 7. Nos dice, Jesús le dijo, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cómo era que se defendía el apóstol, el Señor Jesús? Con la palabra. Está escrito. Hermanos, si la gente se fuera a la palabra, no habría tantos apóstatas llenos de dinero de estafar a la gente. No habrían tantos mercaderes de la fe sin escrúpulos. Claro que por otro lado, pues, es una señal de que Cristo viene pronto. Eso nos lo dice la Biblia en Mateo, capítulo 24, creo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, y a muchos engañarán. Amén. Dice en San Lucas, capítulo 24, verso 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esa es otra realidad bien interesante. El hombre, cuando Adán y Eva desobedecen, conocieron, adquirieron un conocimiento, pero que no venía de la mano de Dios, sino un conocimiento natural, racional. Y toda la ciencia del hombre se ha basado en esa racionalidad.
La filosofía, que es la madre de todas las ciencias, es una ciencia que parte de las dudas. O sea, te planteas un interrogante y para responder ese interrogante es que se desarrolla la filosofía. Y de esos interrogantes, por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde soy? ¿Para dónde voy? ¿O qué es el átomo? Y comienzan a desarrollar, a contestar eso. Pero el responderse a una de esas inquietudes es abrir un montón de nuevas interrogantes. O sea, la filosofía, la madre de todas las ciencias, hace que todas las ciencias vengan de dudas. Amén. De duda. Pero la sabiduría que viene de Dios nos lleva a la certeza, porque es dada por el que no miente. ¿Y qué es la certeza? La fe se traduce en fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay dos conocimientos. El conocimiento que viene de Dios y el conocimiento que viene del razonamiento humano. Toda la ciencia humana está basada en ese razonamiento. Y muchas de las ciencias han sido desarrolladas con base en querer dominar al otro. Decía hace unos días, el rayo láser fue inventado inicialmente como un arma. Como no le pudieron dar mucho uso en ese momento, le dieron otros usos medicinales o en diferentes aspectos del desarrollo humano. Pero la realidad principal es que la ciencia es eso, a partir de un conocimiento racional. Y Satanás ha sido especialista en usar eso para tratar de destruir los fundamentos de Dios. Por eso hoy en día no se le haga raro que hayan psicólogos justificando cosas contra la naturaleza. ¿Ven? Y hayan políticos y diplomáticos y, bueno, grandes líderes aprobando leyes en contra de lo que Dios ha establecido. Matrimonio igualitario es un resultado de eso. Claro, si uno dice eso, ay, usted es un xenófobo. En Canadá, en otros países ya aprobaron la zoofilia. Amén. Cuando el hombre decidió y dice, no, es que yo, un hombre de 50 años, después de que vivió 50 años, como el papá de las Kardashian, creo que es, después que llevaba no sé cuántos años de hombre, dijo, ay, no, es que yo ahora soy mujer. Y fue donde el psicólogo, y le dijo, yo soy mujer, y el psicólogo le dijo, sí, señor. Lo decía en otro día tomando un ejemplo que dio el pastor Chuyo Olivares, que decía que si ese hombre que dice ahora que es mujer y el psicólogo le dice, sí, tiene razón y vamos a hacerle un tratamiento y vamos a reasignarle su sexualidad y todo eso. Pero si ese hombre viniera disfrazado de Superman y le dijera al psicólogo, yo soy Superman, ¿qué iba a decir el psicólogo? No, está loco. Pues, la ciencia quiere justificar cosas contrarias a lo que Dios ha establecido. Dios le dice a Adán y Eva, le da una compañera para que se desarrollen una pareja, un matrimonio. Ahora dicen no. Ahora hay hombres con genitales femeninos y hay hombres con genitales masculinos. Hay mujeres con genitales femeninos y mujeres con genitales masculinos. ¿Quién dice eso? El hombre, la ciencia. Amén. Toda la sabiduría humana, como fruto de la desobediencia, está justificando cosas contra la verdad. Amén. Por eso el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras para que conozcamos la verdad. Amén. Porque Satanás, en Lucas 24:45, entonces les habló el entendimiento para que entendieran. La gente no va a entender la Biblia desde el punto de vista de las ciencias del hombre, de la filosofía o de cosas así. Amén. Solo hay una tendencia por ahí de la filosofía que se llama ontología, que estudia el ser. Y entonces en el fondo terminan como hablando del único ser que es Dios. Pero no le dan mucha trascendencia. Porque les conviene las otras ramas de la filosofía que les enseña a dudar de todo para justificar sus propias ideas. Amén. Pero Dios les habló el entendimiento para que comprendieran ¿qué? Para que comprendieran las Escrituras. ¿Por qué? Porque mire, por eso los sacerdotes del Sanedrín no entendieron que Cristo, el hijo del carpintero, era hijo de Dios. Aunque tenían la doctrina desde la época de Moisés, mejor,
desde el origen de la humanidad, porque a Moisés recibió revelación de lo que había pasado antes de él. Juan el Bautista, Juan el apóstol que escribe el libro de Apocalipsis, recibe revelación de lo que va a pasar después. Amén. Moisés, revelación de lo que ha pasado antes de él. Juan, revelación de lo que va a pasar después de él. Amén. Pero para entender esa palabra revelada de Dios, necesitamos que Dios nos la ayude, nos la haga entender, como dice aquí Lucas. Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces necesitamos, por eso Jesucristo pagó con su sangre y se fue, resucitó y ascendió al cielo para que viniera el Consolador que nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a hacer entender las escrituras. Decía ayer en una prédica, la religión quiere que usted no piense, que usted solamente repita los dogmas que le dicen. Y muchos de esos dogmas no tienen fundamento bíblico, como el dogma del purgatorio o del limbo para los niños que se mueren sin bautizar y entonces van al limbo. Eso es mentira. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Dónde está eso? En la escritura. Por eso es que es importante escudriñar las escrituras. Amén. En Juan, capítulo 2, el verso 19, el mismo Señor Jesucristo hablaba de las cosas desde el punto de vista espiritual, pero la gente no le entendía. Amén. Yo dije que hay dos caminos del conocimiento, digámoslo así, el conocimiento racional, lógico, y el conocimiento que viene de lo alto, el conocimiento espiritual. Amén. Aquí Jesús está hablando y la gente siempre mirando desde lo racional, como los que le preguntaban los saduceos, ¿de quién sería mujer la mujer que tuvo a los 7 hermanos? Aquí pasa algo similar. Miren, Juan capítulo 2, verso 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué hablaba Jesús? Amén. Del templo. Cuando la gente está en lo natural, miren lo que le dijeron ellos. Dijeron luego los judíos, verso 20, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mirando las cosas desde lo material. Dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo, él hablaba de lo espiritual. Lo destruyeron, murió y al tercer día resucitó. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. Resucitó desde lo espiritual, pero no porque seamos gnósticos y entonces digamos que Jesús no vino en un cuerpo, sino que el poder del Espíritu lo levantó de los muertos con su cuerpo, tanto que Tomás lo tocó, sus heridas. Amén. Entonces dice el verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, miren ahí la cosa, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. O sea que cuando uno es seguidor de Cristo y tiene a Dios, Él le va a hacer entender. Acuérdense que en una ocasión Él estaba enseñando por parábolas a la gente y los discípulos le dijeron, ¿y por qué les hablas con parábolas? ¿Por qué no les dice las cosas directamente? Y el Señor Jesucristo les dijo, porque a ustedes les es dado a entender, porque a ellos les explicaba las parábolas, pero a ellos no, a los otros no, a la multitud no, porque a ustedes les es dado a entender los misterios del reino de los cielos, pero al mundo no, porque es necesario acercarse a Dios, tener esa cercanía con Dios para que lo espiritual no sea revelado. Sí, el Señor nos lo revele, en otras palabras, perdón. Amén. Y entonces, como ya conocían a la palabra y conocían, dice aquí, por cuanto
Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura, porque desde antes estaba profetizado que resucitaría. Y la palabra que Jesús había dicho. O sea, creyeron las dos realidades de la palabra de Dios, la escrita y la hablada, por decirlo de alguna manera. Amén. Toda palabra hablada, toda manifestación sobrenatural tiene que ir a la Biblia para ver si es verdadera. Por eso, la gran importancia de escudriñar las escrituras. Amén. Entonces, en el capítulo 5 de Juan, el verso 39 nos dice así, es exactamente el consejo central de Cristo para sus seguidores. Dije antes que a la religión le conviene que la gente no piense, sino que repita como borregos, como loritos, como autómatas. Por ejemplo, la religión tradicional no enseña a orar, enseña a rezar. Repita la oración de San Gregorio, la oración incluso de Santo Tomás de Aquino, ¿cuál es el que dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de no sé qué, y repita. ¿El rosario qué es? Repetición. Dios te salve María, llena eres de gracia. Un montón de cosas que no tienen nada que ver con la persona. Repetición. Pero Cristo, el Dios viviente, quiere que sus hijos escudriñemos, pensemos, no desde la razón, sino desde el espíritu. Amén. Entendamos desde lo espiritual, porque la palabra del Señor debe discernirse espiritualmente. Dice la Biblia, pero el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu, lo espiritual tiene que discernirse espiritualmente. Amén. Dice aquí Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El camino, la verdad y la vida. El único mediador entre Dios y el Padre. Amén. El Señor de señores, el Rey de reyes y el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. El que estuvo muerto, pero es aquí que vive, como se le presenta a Juan en la visión de Patmos en el Apocalipsis. Amén. Escudriñar las escrituras. Hermana, hermano, ¿quiere aprender de Dios? Escudriñemos las escrituras, el mandato de Cristo. Entonces quiero hacer un pequeño paralelo. En la ley de Moisés Dios les dio ordenanzas, mandatos, para que ellos se rigieran y vivieran conforme a eso. El pueblo no lo siguió como debiera, sino por obligación, no le sirvió de nada. En el nuevo pacto de la sangre de Cristo, Dios también nos deja mandamientos. Por eso dice Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os enviará un consolador que estará con vosotros hasta el fin. O sea, que una persona que quiere tener al Espíritu Santo en sí, porque cree en Cristo, tiene que guardar los mandamientos de Jesús, no los 10 mandamientos. O sea, guardar los 10 mandamientos no va a ser malo tampoco, pero no va a producir lo que Dios está diciendo aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros hasta el fin. Y si el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin, al escudriñar las escrituras, va a obrar eso que decía, y les hizo entender, les abrió el entendimiento, nos va a abrir el entendimiento y vamos a comprender la escritura. Por eso es que uno se va dando cuenta de todos los errores de las religiones a la luz de la Biblia, porque Dios le va abriendo el entendimiento. Mucha gente, y voy a dar un ejemplo, cree que el creyente es creyente porque hace milagros. Y esos profetas de la apostasía están basándose en eso. Incluso le sacan el dinero a la gente. Venga, siempre para que Dios le haga el milagro. Y hacen caer a la gente y manejan un poder. Dicen, ¿por qué estas señales, estas son las señales que tenemos a Dios? No solo eso. Eso no es así. Ese no es el orden. Porque eso es lo otro que busca los mandamientos de Dios. Que la gente tenga un orden, el orden de Él. Dice Jesús, dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales seguirán. Pero también dice que el que cree en Cristo, las obras que Él hizo, Él las hará también. Amén. La gente quiere las señales que Él sigue, ¿cierto?
pero lo principal es hacer las obras que hizo Cristo. ¿Cuáles fueron las obras? Dar el fruto del Espíritu. Por eso fue amoroso, compasivo, misericordioso, benigno, todo eso. Entonces lo que el verdadero creyente tiene que hacer es hacer las obras que él hizo. O sea, tener una vida diferente, porque el Espíritu Santo vive y la palabra de Dios nos enseña a vivir diferente. Amén. Lo otro va a suceder porque es añadidura. Amén. Cuando la gente corre detrás de las señales es engañada, porque hay señales que no vienen de Dios. Lo decía en otra predicación. Cuando Moisés fue al faraón, tiró la vara y la vara se convirtió en una serpiente. Los magos del faraón, los brujos y hechiceros del faraón, también tiraron sus varas y se convirtieron en otras serpientes. O sea, las señales las puede hacer cualquiera. Y hay señales engañosas. Y la Biblia dice, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envía un espíritu de engaño. Deja que suceda eso. La gente que está en esas congregaciones donde hay pseudoapóstoles, apóstatas, y están engañados porque quieren estar ahí. No son víctimas. Son cómplices porque no escudriñan la Escritura. Porque si la escudriñaran, caerían en cuenta que eso no es lo que Dios quiere que sigamos, sino que sigamos a Cristo en el orden de sus mandamientos, donde Él es el Señor. Y el reino de los cielos no es de este mundo. Amén. Donde Él nos está enseñando y preparándonos para el siglo venidero, como decía, o sea, para la vida eterna. Amén. Entonces decía que en Hechos, capítulo, estamos leyendo Juan 5:39. Ahora en Hechos, capítulo 17, decía que el mandato del Señor, los mandamientos de Jesús, uno de sus mandamientos es ese, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, la Escritura no es para que caiga fuego del cielo y yo me sorprenda, o para que me sane de una enfermedad y yo ya siga parrandeando. No, las Escrituras son para que yo en ellas tenga la vida eterna, encuentre quién es Cristo. ¿Cómo tengo la vida eterna? A través del camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Amén. Dice, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí la importancia. Y al escudriñar la Escritura, entonces encontramos que mucha gente dice cosas que no son. Hay gente que dice, no, es que la doctrina, la religión y la Biblia es para los ignorantes, para los que no han... Mira este ejemplo que nos da Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, no era cualquier personita, era gente de la nobleza, gente preparada, gente rica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta gente preparada no comió el cuento así, de buena, sino que escudriñaron la Escritura. Y ese es el consejo que nos da Dios, Jesucristo, en Juan 5:38. Y aquí en Hechos 17 nos está hablando ya de los que están creyendo después de que Cristo ascendió al cielo por la predicación de los apóstoles. Amén. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Hay una bienaventuranza para el que lee y guarda lo que está en la palabra de Dios. Algunos dicen que solo en el Apocalipsis, pero es que para llegar al Apocalipsis tenemos que leer todo lo otro, porque ahí vamos a entender las condiciones de los que van a estar en las bodas del Cordero, de los que son creyentes, de los que son pueblo de Dios y del mundo sin Dios. Y vamos a entender el Apocalipsis a la sombra, por decirlo así, de toda la palabra. Si no, no vamos a entender nada. Amén. O sea que por eso dice, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el tiempo está cerca, lo sabemos más que nadie. Amén. Los tiempos postreros comenzaron desde la época del apóstol Santiago, cuando escribe su epístola. Y decía ayer, con la caída del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por el general ese romano Tito, creo, comenzaron los tiempos.
y la Biblia decía en los próximos tiempos habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, y de ahí para acá cuántas cosas no han pasado. Pero faltaban dos elementos. Como en los días de Noé la maldad aumentaría. Hoy estamos como en los días de Noé. Por esas ideologías que en el conocimiento humano y en la ciencia humana justifican las cosas contrarias a lo de Dios. Amén. Dice, y la ciencia aumentaría. Realmente la ciencia comenzó a aumentar con la revolución industrial en el 1800 algo. Amén. Pero todos esos 18 siglos anteriores, 1800 años, la ciencia no avanzaba mucho. Amén. Hubo incluso un periodo que llamó el oscurantismo y cosas así, que no habían muchos desarrollos científicos. Amén. Pero ahora la ciencia ha aumentado terriblemente. Diario descubre no sé cuántas palabras científicas y no sé cuántas cosas. Entonces, el tiempo está cerca. Y por eso, más que nunca, se hace urgente que nosotros entendamos que el tiempo está cerca y escudriñemos la palabra. Amén. Y la escudriñemos ¿desde dónde? Desde la fe. Dice el Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Amén. La convicción de lo que no se ve. Amén. Hebreos 11:1. Porque para entender la Biblia necesitamos creerle a Dios. Porque Él no miente. Eva no le creyó, se dejó de sembrar la duda y cayó en pecado. La humanidad se deja sembrar las dudas y caen en pecado, desobediencia. Pero el creyente, el que dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús, en su palabra, porque Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Él es Dios. Amén. Nosotros, por fe, adquirimos el conocimiento de la palabra del Señor, pero tenemos que escudriñarla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice ahí el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué sabemos que Abraham es el padre de la fe? Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Todos los hombres del Antiguo Testamento que creyeron en Dios tuvieron fe. Amén. Job, una experiencia tremenda, pero al final su fe sale fortalecida. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tengo una relación real contigo. Amén. Dice, por la fe, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, no fue por el Big Bang. ¡Ah! Explotó todo y ahora explotó la materia y se formaron las nebulosas, todo eso, constelaciones, la Vía Láctea, que es las galaxias, los planetas, los sistemas solares. No, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por la fe lo podemos creer, pero el científico no, porque está aquí en la razón humana, en el conocimiento humano. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso ellos dicen, no había nada y de pronto explotó la materia. Y se formó el universo, el Big Bang. Eso es más increíble. Amén. Pero lo creen. Amén. En cambio, lo que es creíble, que hay un ser tan maravilloso como Dios que creó el universo, entonces no lo creen. Amén. Porque se necesita fe. Y la palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la Biblia es palabra de Dios. Amén. Dios nos manda a escudriñar la escritura para que nuestra fe crezca. Amén. Y para que si hay algo sobrenatural que Dios nos dice, miremos si es de Dios o no. Amén. Y si hay algo sobrenatural que pasó, una experiencia, miremos si es de Dios o no, y no hagamos lo que hacen los creyentes de una iglesia en África, donde hay un abusivo que se dice pseudoapóstol, y los manda a comer pasto, y que porque Dios le dijo que tienen que comer pasto, porque esa es la nueva revelación, y salen y comen pasto, porque no están en la palabra, no escudriñan que Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. Amén. Y que todo lo que hace el Espíritu Santo es para edificación, exhortación y consolación, no para hacer el ridículo.
no para hacer actos de magia y de hechicería dentro de las iglesias, disfrazados de actos proféticos. Pero todo eso les pasa porque no escudriñan las escrituras, amén. En Juan capítulo 20, versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Imagínense, si hubieran escrito todo, no acaban de escribir el libro de todo lo que había hecho Jesús. Amén. Pero estas que se escribieron para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros entendamos y creamos que Jesús es el Cristo. Amén. El Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Por eso el Señor dice, escudriñad las escrituras porque en ellas a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Amén. ¿A quién tienen las escrituras para que tengamos la vida eterna? En Cristo, a Cristo, porque ya nos enseñan a creer en Cristo. Amén. Y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven cómo es de perfecto la cosa del Señor? Gloria a Dios. Amén. Y en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21 dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué dije yo al comienzo? Que antes de crear el mundo ya Dios sabía que iba a tener que enviar a Cristo para derramar su sangre para redimir al mundo. Amén. O sea, ya destinado. ¿Y cómo era la salvación del mundo? ¿A través de la ley de Moisés y de tradiciones y de ritos? No, sino a través de la fe en Jesús, porque Él derramaría su sangre. Y su sangre no es para ungir el carro nuevo o la casa nueva, sino dice aquí, y su sangre preciosa, amén. No, esa sangre no es cualquier sangre dispausada en cualquier cosa, porque la terminan volviendo un elemento para cosas que no son. Aquí nos dice su preciosísima sangre. Si nosotros entendemos que la sangre de Cristo es preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, no la vamos a estar utilizando para cualquier cosa. La Biblia nos dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Claro que tiene un poder maravilloso, inmenso, porque para borrar los pecados de la humanidad, borrarlos, no taparlos, se necesita que sea poderosa. No hay otra sangre igual, pero es solo para eso. Amén. Mejor cuando usted vaya y hay un peligro, no diga sangre, Cristo cúbreme. Claro, Dios no lo va a castigar por eso. Pero acuérdese que está escrito en la palabra. En la palabra no dice, diga sangre, Cristo cúbreme. Sino la Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Entonces, si voy en un peligro, ¿qué digo? Señor Jesucristo, protégeme. Escóndeme bajo el amparo de tus alas. Amén. Pero todo eso lo aprendemos escudriñando la Biblia. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces vuelvo yo a insistir. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? Cuando Cristo fue manifestado a la humanidad y murió, derramó su sangre y resucitó. Amén. O sea que el apóstol de la antigüedad, cuando dice estamos en estos postreros tiempos, estamos en postreros tiempos, pero ahora más que nunca. Como decía el coro, sabemos que ya viene. Amén. El himno. Dice el verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios, que es espíritu. Amén. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino. Cristo es Dios. Amén. Y Él es la verdad y la vida, el que nos lleva al Padre. Gloria al Señor. ¿Dónde encontramos eso? Escudriñando la Escritura. Queremos conocer a Dios. El hombre quiere llegar a Dios por cualquier lado, pero la Biblia me dice hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Porque hay no un mediador, no hay un, ¿cómo es que dicen? No es uno de los mediadores, no, hay uno solo. Amén. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. ¿Dónde encuentro?
en la palabra. Amén. Por eso el diablo siembra tanta duda en la Biblia. Y cuando la gente la lee desde la óptica racional, la critica. Hay tantas contradicciones. Hay un escritor, Pepe Rodríguez, español, que en los años 80 y algo, 90, escribió un libro que llamaba Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. Pero cuando uno leía el libro, porque lo leí, terminaba era criticando y demeritando la Biblia, diciendo que había muchas contradicciones absurdas. Claro, desde la razón del ser natural no la entiende, porque se debe discernir espiritualmente. Amén. Pero miren la perfección aquí. Y mediante el cual creéis en Dios. O sea, nosotros no podemos creer en Dios solamente porque Dios. Había un señor que yo conozco aquí en Estados Unidos, un colombiano, que decía, no, yo sí creo en Dios. Pero eso de Jesús no. Y comenzaba a vulgar, a decir cosas horribles contra el Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que dice la Biblia. No puede nadie creer en Dios, en el Dios del cielo por lo menos, sino a través de Jesucristo. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Mediante cuál? Mediante Cristo, quien le resucitó de los muertos. Ahí no hay duda, está hablando de Cristo. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Claro, Señor Jesucristo resucitó y fue al Padre, dice, no me toquéis, les dijo primero, porque aún no me he glorificado. Pero él fue y se presenta ante el Padre, y después cuando vuelve a aparecérsele a los discípulos, ya permite que Tomás lo toque. Sea un cuerpo inmortal, inmarcesible, un cuerpo de una materia diferente, pero materia también, espiritual, eterna. Amén. Porque lo tocó Tomás. Gloria al Señor. Pero todos esos son los misterios, todos esos son las riquezas, toda esa es la sabiduría que la palabra nos trae. Escudriñar las escrituras, no hay la gente lee libros y leer es lindo. Y le enseña a uno. Dicen que uno conoce mucho de dos maneras, leyendo o viajando. Pero la gente no le da la importancia a la palabra escrita. Y muchos cristianos tienen basada su fe y sus creencias en los escritos de otros con base en la Biblia, pero esos escritos no son la Biblia. Yo alguna vez decía, cuando estaba en la pedagógica, mucha gente decía, no, es que Marx dice, y cuando iban a hablar del escritor del Capital, Karl Marx, ese filósofo, decían Marx, pero no habían leído a Marx. Habían leído algún comentario de otro que se refirió a Marx. Cuando uno va a la obra de Marx, y por lo menos en sus inicios, va a encontrar un libro donde él, digo en sus inicios, después termina muy ateo, pero decía, Dios nunca deja sin consejo al hombre, sino que habla tan bajo que el bullicio de nuestra vida no nos deja escuchar la voz de Dios. Eso lo decía Karl Marx. Y digo, al comienzo de cuando comenzó al comienzo de su elucubrar, de su racionar, de su desarrollar su filosofía o sus teorías. Amén. Pero eso lo decía Karl Marx. Y la gente que lo ha leído, dice que lo ha leído y no lo ha leído. Amén. Si leyéramos la Biblia como Jesucristo nos manda, encontraríamos muchas cosas más, porque tenemos la ayuda del que la inspiró. Amén. El Espíritu Santo. Y Dios nos abre el entendimiento para comprender esa verdad. Amén. En Juan, capítulo 6, el versículo 45, amén, dice así, y estaba cerca, amén, Juan dice, está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo así que seremos todos enseñados por Dios? Pues claro, el Espíritu Santo es Dios y viene a habitar en nosotros. Entonces va a fortalecer la fe. ¿La fe en quién? No para tener cualquier religión, sino para creer en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, había dicho, y este es el pacto que haré con ellos en los posteriores tiempos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. En el corazón, ¿por qué? Porque es por amor al Señor que debemos valorar su palabra y escudriñarla. Y en las mentes las escribirá. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene que regir nuestra manera de pensar y de hacer y de actuar y de hablar y de
ser. Amén. Escrito está en los profetas. ¿Quién eran los profetas? Los que hablan de parte de Dios. Amén. Los profetas de Dios de la palabra. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, o sea, el que oyó la palabra de Dios, el que cree la Biblia y aprendió de Dios, ¿viene a quién? Viene a Cristo. ¿Por qué? Porque para ir a Dios necesitamos un camino y el único camino es Cristo. La única verdad que nos lleva a Dios es Cristo. El único que pagó con su sangre es Cristo. Amén. Y vuelvo a insistir con el Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las profecías, las palabras de esta profecía. Amén. Y guardan las cosas. Es un texto que dice, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra, la cual va en aumento hasta que el día se hace pleno, más o menos así. Se me perdió la cita a mí, di la cita mal. Pero está en Pedro. Amén. Por eso, como esa es la palabra profética más segura, la palabra escrita, es que el Señor Jesucristo nos manda a escudriñarla. Amén. A escudriñarla. ¿Para qué? Para que caminemos en la verdad, para que nadie nos engañe y para que lleguemos al Padre por el camino, el único camino que hay, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que esta palabra haya cabida en nuestros corazones para que escudriñando la palabra, la Biblia, conozcamos a Dios por Jesucristo y tengamos una vida más fortalecida y de victoria y de conocimiento espiritual, que es importante en este caminar de la vida nueva en Cristo Jesús.